de octubre. Ese mismo día iniciará el segundo cese al fuego con ese grupo. De la mañana, 9 minutos. A propósito del tema del escrache, ya vamos a saludar al profesor Julián David Agudelo, profesor de la Universidad de Antioquia, que suscita este fallo de la Corte Suprema de Justicia. Yuri nos está escribiendo al 301-764-4108 y dice, no, de hecho es Pamela la que nos escribe y dice que el escrache es una herramienta que tenemos las mujeres como consecuencia de la negligencia de la justicia. Y efectivamente eso que usted nos dice, Pamela, es lo que dice la Corte Constitucional. Acá lo que hubo es un fallo distinto de parte de la Corte Suprema de Justicia que dice que ese escrache pues hay que regularlo y que tiene que haber pues unos casos y poner una normatividad en donde se permita y en otros casos no. De hecho, recordando el caso que nos contaba Claudia, en la Universidad de Antioquia acabamos de ver un video de mujeres que con sus caras cubiertas pues dicen y mencionan abiertamente que van a hacer denuncias contra los violadores y los abusadores de la Universidad de Antioquia. Escuchemos. Y ahí ese video que es muy fuerte y que es ese grupo que hace las denuncias en contra de este profesor Julián David Agudelo, Claudia, se hacen llamar ETA. ¿ETA qué traduce en este caso para este grupo y colectivo de mujeres que hizo escrache y denuncias en contra del profesor Julián David Agudelo? Estudiantes Transformadoras Alternativas. Ellas incluso desde marzo de 2022 habían sacado unos comunicados hablando de algunos profesores que dicen ellas que habían agredido sexualmente a compañeras y lo venían haciendo desde, como le digo, desde marzo de 2022, a menos que haya evidencia. Pero lo que pasó ya en agosto del año pasado es que irrumpen a la clase de un par de profesores, uno de ellos está en condición de discapacidad y los acusan de violadores y de acosadores sexuales y hacen pues estos grafitis y llevan además papas bomba. Por eso pues es que el profesor Juan David Agudelo, que es uno de los implicados, dice, pero pues esto no es escrache, esto es violencia. Si esto hubiera pasado en otros, no sé, en el metro, en otros lugares, pues esto no se estaría tratando como un escrache, sino como un acto incluso terrorista. Y bueno, ahí es que él decide interponer la demanda. El profesor Agudelo está, como lo decía, con nosotros en la línea. Profesor Julián David Agudelo, bienvenido a Mañanas Blue, mil gracias por atendernos. Buenos días a todos, a Claudia, gracias por la invitación y al equipo. Profesor, ¿a usted de qué se le acusa? ¿O de qué lo acusa este grupo de mujeres y si se interpuso o no una denuncia ante la justicia por acoso sexual, por violación? ¿De qué se le acusa concretamente? Bueno, entonces, recapitulando, porque hay unos hechos que se han combinado que se deben separar. Claramente está el día 3 de agosto del 2022, que es la toma al salón de clase donde pues yo estaba impartiendo el curso de Derecho Administrativo. Y otro hecho es el video que acaban de mostrar, donde ya tal vez el 19 de septiembre hay amenazas por parte de otras encapuchadas. O sea, hay dos hechos que se deben separar inicialmente. Entonces empiezo con el 3 de agosto de 2022. Efectivamente, en la mitad de mi clase, tocan la puerta, yo abro, hay personas encapuchadas con papas bomba, entran al salón y ante todos los estudiantes, y esto primero genera un riesgo, hemos tenido muchos accidentes en la universidad con estos explosivos, pues hay gente que ha quedado sin manos, hay gente que ha muerto. Me parece que ponen en riesgo no solo mi integridad de mi vida, sino la de los estudiantes. Hacen un video de esta toma violenta al salón y ahí es donde me dicen que yo soy un violador, que yo soy un acosador y que todos lo saben. Y empiezan a repartir una especie de folletos
donde dicen que es un escrache lo que están haciendo y que la Corte Constitucional en una sentencia, que es la T061/2022, los autoriza porque es... Claro, pero profesor, ¿de qué se le acusa o de qué lo acusan a usted concretamente? Este colectivo dice que va a hacer escrache en contra de profesores acosadores, pero ¿a usted de qué lo acusan? No le escucho bien porque no me dejó terminar. No, por eso le pregunto, ¿a usted de qué lo acusan concretamente? Simplemente dicen acoso sexual, abuso sexual, pero no dicen circunstancias de tiempo, modo y lugar. Precisamente por eso yo doy una afirmación indefinida y los expertos en derecho probatorio lo saben, no me puedo defender. Claro. Si me dicen, usted es un violador de niños, y no me dicen a quién, cuándo, cómo, yo no me puedo defender. Si me dicen, usted es simpatizante de la guerrilla, y no me dicen por qué, yo no me puedo defender. Entonces, el 3 de agosto simplemente dicen, usted es un acosador, usted es un violador, y justifican esa toma al salón con la sentencia T061/2022. Yo soy profesor de Derecho, como se ha dicho varias veces acá, yo me sorprendo, así que la Corte Constitucional permite esto. Ahí, digamos, yo digo, esto hay que estudiarlo muy bien. Bueno, profesor, antes de seguir un poco cronológicamente con los hechos, ¿por qué usted, yo sé que a usted no hay una acusación formal contra usted en la justicia, todo ha sido... Sí, pero perdóneme un segundo. Perdóneme un segundo, termino lo que le quiero preguntar, profesor. Yo sé que no hay una acusación de una mujer contra usted en un tribunal que diga, este profesor me hizo esto y esto en tal día con esas características. Entonces usted, como nos acaba de explicar, no se puede defender. Pero digamos que en el ámbito del escrache y sobre todo en los ámbitos académicos y en esos círculos de la palabra que yo mencionaba que hicieron, entregaron un violentómetro y en el violentómetro hablaban de las diferentes formas de violencia y acoso sexual, y una de ellas era, por ejemplo, pues de hacer comentarios inapropiados, comentarios sexistas, comentarios que pudieran incomodar. Entonces, si bien usted no tiene una acusación formal por acoso sexual, pues sí hay cosas que para estudiantes suyas pudieron ser comentarios incómodos, sexistas, misóginos o atrevidos. ¿Usted ha hecho eso? Pues lo que yo quisiera saber primero es cuándo, cómo y dónde y por qué pues se entiende que era incómodo, se entiende que era inapropiado. De hecho, volviendo al 3 de agosto, les tendría que decir que es que la Corte Constitucional tiene demasiadas subreglas sobre el escrache. En la tutela, mi principal intención es establecer si esas subreglas sobre el escrache se cumplieron o no. Y entonces tiene que ver con su comentario. Por ejemplo, la Corte de dos sentencias importantísimas, la T275/2021 y la T061/2022, dice, mire, el escrache procede si presentar una denuncia formal, que puede ser penal, que puede ser una queja disciplinaria, y esa denuncia es desatendida. Mire, el escrache procede... No, pero mire, abogado y profesor, permítame, yo lo interrumpo en este caso, porque yo sé que usted es un jurista. No, pero permítame, porque yo sé que usted es un jurista y obviamente dice, no me han dicho las circunstancias de modo, tiempo y lugar en donde esto pasó. Pero la pregunta de Claudia fue muy concreta, y es usted, como ser humano, ya no como abogado, usted como profesor, como hombre, escuchando y sabiendo lo que antes nos parecía normal y ya sabemos que no lo es, ¿usted en algún momento cometió o tuvo algún tipo de actitud que hoy considere que pudo haber sido acoso sexual hacia unas estudiantes? Una invitación a salir, algún comentario, alguna mirada. Usted hoy, con los ojos que tiene de la información que hoy tenemos, ¿usted considera que en algún momento tuvo algún tipo de actitud en ese sentido? Es que mire, yo primero tendría que saber el alcance y la definición de comentario inapropiado. Yo tendría que saber el alcance y la definición de mirada indebida. Yo tendría que saber qué alcance le están dando a un concepto absolutamente impreciso, absolutamente indeterminado. Yo puedo plantearle como ejemplo esto en la teoría del derecho, que es textura abierta. O sea,
Claro, es que No sabe por qué le hago la consulta, profesor, porque como nos lo dice una oyente, el escrache se inventó o empezaron a utilizarlo las mujeres ante la inoperancia de la justicia cuando hacen sus denuncias. Cuando la respuesta que dan desde la justicia es esta que usted está dando. Y entonces dicen, poder denunciar es casi que imposible porque no hay una justicia que avale lo que nosotras nos ha sucedido y lo que están denunciando. Y hace poco teníamos algunas mujeres feministas que les preguntábamos hasta cuándo va este bullying, este escrache de a las personas que se les acusa de esto. Y muchas decían hasta que haya un reconocimiento y por lo menos una pedida de perdón. Entonces, por eso es que creo que Claudia le hacía la pregunta, y es, ¿usted cree que en algún momento incurrió en algún tipo de esas actitudes y que de pronto le parecían normal, pero hoy es consciente y dice, hombre, ¿sabe qué? Yo me equivoqué y no debía haber hecho esto, porque pues claramente los tiempos han cambiado y de pronto en el pasado hacíamos cosas que pensábamos que eran normales y hoy sabemos que no están bien? Pues mi pregunta es, yo que debo entender por comentario inapropiado, por mirada indebida, yo todavía no he podido entender esto, es muy indeterminado. Por ejemplo, en la tutela, yo digo, la única denuncia, si se puede llamar denuncia que tengo, es que una estudiante en clase dice, me quiero cambiar del curso de introducción al derecho porque me parece que el profesor hace comentarios incómodos. Yo no sé qué es comentarios incómodos. Como mínimo me deberían explicar cuál fue el comentario incómodo que hice en clase, si no, no. Entonces, el 3 de agosto para mí, que es el momento crucial de la acción de tutela, yo digo, ¿cómo así que la Corte Constitucional permite esto? La Corte tiene que tener unos límites y unas subreglas. Mi acción de tutela, en vez de mostrar que no está regulado el escrache, mostraría que está súper regulado. Mal contada, en la acción de tutela hasta que la presenté en diciembre del año pasado, ya hay 2 sentencias nuevas, T452 de 2022, T241 de 2023 y otra sentencia, la C022 de 2022. Mal contado, había 10 subreglas hasta diciembre y ya hay 3 subreglas más. Mi pregunta era, ¿esas subreglas de la Corte Constitucional se cumplieron o no se cumplieron el 3 de agosto? Mi pregunta era, ¿hubo o no una denuncia formal contra mí que hubiera sido desatendida y por eso la justicia no operó y se va a las vías de hecho? Mi pregunta era, ¿hubo hostigamiento o no? Que la Corte lo prohíbe, sobre todo en 2 sentencias, cito, la T275 de 2021 y la T061 de 2022. Mi pregunta era, ¿hubo insultos? Mi pregunta era, todas estas son subreglas de la Corte, cumplieron con la carga de la veracidad y la imparcialidad quienes están haciendo el escrache. Mi pregunta era, hubo un lenguaje del odio frente a quienes están haciendo el escrache. Yo resumo todas las subreglas de la Corte Constitucional y digo, y por eso esta sentencia de la Corte Suprema realmente no se aparta de la Corte Constitucional. Yo digo, el 3 de agosto y luego el 19 de septiembre, con esos hechos violentos que incluyen amenazas de muerte, nosotros no hemos vuelto al menos 2 o 3 profesores a la Universidad de Antioquia por estas amenazas de un grupo que utilizó la fuerza, que utilizó la violencia. Mi pregunta era, ¿se cumplió cuando hay violencia, cuando hay lenguaje de odio, cuando hay hostigamiento, cuando no hubo denuncias formales previas, con lo que dice la jurisprudencia de la Corte Constitucional? Yo hago la tutela diciendo no se cumplió. Profesor Agudelo, pero es que permítame un poco porque yo sigo sin entender. Usted invoca todavía términos jurídicos, invoca a la Corte, dice que esto de alguna manera es una... Pero espéreme un segundito, por favor. Dice que esto es una acusación indefinida, pero no nos ha sabido... Usted que no puede saber qué ha cometido, qué error ha cometido si no se le define. Pero entonces yo sí quisiera preguntarle, ¿usted sabe que es un comportamiento inapropiado o necesita un término legal o una corte que le diga que es inapropiado o no? O sea, ¿usted sabe hasta dónde puede llegar con sus estudiantes o las mujeres que lo rodean o las mujeres que trabajan para usted de pronto, o necesita un término legal o una corte que le diga hasta dónde puede llegar? Pues yo realmente lo que exigiría es que me digan qué es debido, qué no es debido. O sea, es que hay un principio en el derecho penal, en el derecho disciplinario, que es la tipicidad. O sea, eso como mínimo cualquier abogado lo tendría que exigir. Para mí la discusión era,
se cumplen o no se cumplen las subreglas de la Corte Constitucional. Entre otras cosas,